감사합니다. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes en este tiempo lo que ha sucedido en Guatemala después de conocer la verdad de que Jesús es el Cristo. Lo que ha estado pasando de verdad es algo que el Espíritu Santo ha estado provocando, y estoy seguro que los discípulos de Jesús el Cristo también ya están listos aquí en Querétaro y en todo México. Tenemos la fe en que el Espíritu Santo hará su obra en este lugar, y hemos estado orando para que así sea. Yo quiero contarles que desde los 14 años yo tuve la bendición de conocer al Señor y empecé a predicar su palabra muy temprano. Y la primera experiencia de evangelismo que tuve fue más o menos como a los 17 años de edad, cuando me tocó venir a Chiapas, a una aldea que se llama Las Tinajas. Y en esa ocasión, en ese año, hicimos una cruzada evangelística para evangelizar todo Chiapas con la iglesia bautista. Y yo venía ahí ya de 17 años. Y recuerdo que en esa aldea Las Tinajas de Chiapas, era una aldea donde las casas estaban muy separadas. Y para llegar a una casa nos tocaba que caminar entre mucho terreno plantado con sandías y melones. Pero evangelizamos toda la aldea Las Tinajas. Fuimos a cada una de las casas detectadas en aquella aldea, y se terminaron convirtiendo 47 personas en toda la aldea. Y en 3 días evangelizamos toda la aldea Las Tinajas. Pero hubo otros equipos que fueron a otros lugares, a otras comunidades. Así que en término más o menos como de 10 días habíamos evangelizado todas las comunidades de Chiapas. Así fue ese primer movimiento evangelístico donde tuve participación. Recuerdo que la última noche convocamos a todos los convertidos a la iglesia, la única iglesia cristiana que había en la aldea. Y el pastor me decía, nunca en la historia de esta aldea había acontecido que se llenara este templo, pero ahora se ha llenado y mucha gente quedó en aquel lugar de la aldea Las Tinajas. Es así como Dios me empezó a llevar a desarrollar estrategias de crecimiento. Conozco la estrategia de los grupos familiares, las he trabajado. Conozco también la estrategia de las células. Ustedes saben que vengo de Guatemala y allá todos quieren ser Cash Luna, ¿verdad? Y hasta se les dobla así el cuello. Y todos quieren ser ese modelo. Y entonces todos quieren aprender cómo trabajar con células y encuentros y G2 y todo eso, ¿verdad? Y yo conocí todo eso. Organizaba grupos de jóvenes y nos íbamos a cada municipio del departamento donde estábamos y teníamos actividades deportivas, pero el propósito era evangelizar en ese momento. Dios me ha movido de esa manera, pero en el desarrollo de este ministerio nace en el año 2006 Ministerio Jiré, que es el nombre de la denominación, de la congregación que atendemos, y actualmente tenemos 10 iglesias. Y pidiéndole dirección al Señor de qué hacer, empecé a escribir. Me gusta escribir, y empecé a escribir una estrategia, porque después de trabajar grupos familiares dije, no, aquí esto no es. Después de trabajar células dije, también esto no es. O sea, tiene que haber algo que Dios quiere que hagamos en este tiempo y en este lugar. Tiene que haber algo diferente. Fui a conocer movimientos al Salvador también, donde hay movimientos muy grandes también. Y así fui a otras naciones a conocer movimientos de crecimiento. Pero después volví insatisfecho y sabía que Dios tenía algo más. Entonces empecé a escribir lo que llamamos nuestras comunidades de fe en Ministerio Jiré, y establecí toda una estructura para trabajar esto. Y después de algunos años me di cuenta que verdaderamente no estábamos evangelizando.
que teníamos varios grupos, pero que verdaderamente lo que estábamos haciendo era entretener a la gente. Y el Espíritu me decía, esto no es, aunque lo hayas escrito y te haya quedado muy bonito, no es. En el 2013 dije, vamos a parar todo el trabajo de comunidades de fe, de grupos, no quiero nadie con grupo. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la guía de qué es lo que Él verdaderamente quiere hacer con nosotros en este tiempo. Así que durante todo un año 2013 nos pasamos orando y orábamos. Y Señor, dinos qué tenemos que hacer. Entendemos que no son grupos familiares, entendemos que no son células, entendemos que no son casas de oración, entendemos que no es esto, que no es lo otro. No es, Señor, ¿qué es? Durante un año. A finales del año 2013 yo recibo una llamada del pastor Cardona de Miami y me dice, hay unos coreanitos que han estado entrando aquí conmigo. Y ellos me han hablado, ellos andan hablando de evangelismo y bueno, quisieran entrar a Guatemala, me dicen. Y entonces yo recibí aquella llamada aquel diciembre y dije, esta es una respuesta de Dios. Y sin pensarlo, él me dijo, ¿usted se atreve a recibirlos? Sí, le dije yo. Yo creo que eso es una respuesta de Dios. Yo he estado orando todo este año para que el Espíritu Santo me dé guianza sobre qué es lo que tengo que hacer. Así fue como en el año 2014, después de orar todo el 2013, ellos llegaron en el mes de febrero a Guatemala. Yo programé un evento en el lugar donde estoy, invité a la asociación de pastores, invité al liderazgo de nuestra congregación y los hermanos llegaron. Organizamos actividades por la mañana y por la noche similar acá. Y la verdad, cuando yo empecé a escuchar la palabra, todavía guardo en mi tableta cada cosa que ellos enseñaron. Y yo estaba oyendo, pero al mismo tiempo dentro de mí había algo que me decía, esto es, lo tienes que entender, esto es, lo tienes que entender, esto es, lo tienes que entender. Así que agarré cada palabra, y aunque no entendía por qué decían que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y lo decían, y hablaban de la evangelización mundial. Después de terminar el seminario, ahí en la ciudad donde estoy, ellos hablaron conmigo, me dejaron un material, me dijeron revíselo, ya, y si usted cree que esa palabra puede servir para salvar Guatemala, pues estamos también para bendecirle. Y yo vi que el material, un montón de citas bíblicas, y dije yo, ahora tengo que leer todo esto y revisar cada cita bíblica. Pero no había otra cosa que hacer. Si de verdad quería entender esto, tenía que hacerlo así. Así que empecé usando de base el material que ellos llevaban, y empecé a escribir temas para evangelizar en las casas en base al material que ellos me dejaron. Y empecé a reunir un grupo de hermanos y abrimos 21 grupos donde se empezó a predicar estos temas. Yo no entendía, es la verdad. Yo no terminaba de entender que Jesús es el Cristo. Pero entendí que Dios quería hacer algo con mi vida. Así que empecé a enseñarle a los hermanos y me empecé a reunir en las casas con ellos primero. Así empezó el primer movimiento de la palabra, aun cuando yo no terminaba de entender la palabra, ¿ya? Pero empecé movimientos de la palabra y nos reuníamos en las casas y yo le explicaba a los hermanos y los hermanos me miraban y se me quedaban viendo y a veces creo que sentían lástima. Y yo miraba sus rostros y yo decía, no están entendiendo nada. Pero aún así seguí predicando. Había pasado como 2 meses después de que ellos se habían ido y yo empecé a ver lo que estaba sucediendo. En términos de 3 meses los hermanos empezaron a reportarme que se habían convertido 160 personas en los grupos que se habían abierto. En términos de 3 meses. Y entonces entendí algo más.
No toda la gente que se tenía que convertir tenía que ir a la congregación. Muchos van a otras congregaciones. Por eso yo te decía el domingo, a mí no me interesa llenar un templo con gente, me interesa llenar el mundo con la palabra de Dios. ¿Ya? Porque la evangelización mundial no es que vengan acá conmigo, no es que vengan a mi denominación, no es que vengan a mi iglesia, porque yo, ¿quién soy? Yo no soy dueño de nadie, ¿ya? El que verdaderamente dio su vida es Jesús el Cristo. Así que la gente va a recibir la palabra y se va a ir. Y algunos también van a ir a tu congregación, pero no te preocupes si no llegan a tu congregación. Sigue predicando que Jesús es el Cristo, porque verdaderamente Él es el dueño de las ovejas. Nosotros no. Nosotros no. Y entonces empecé a darme cuenta que esta palabra verdaderamente producía resultados. Y ya como el tercer o cuarto mes recibo otra llamada y me dice: mire, hermano, los coreanos quieren volver a entrar a Guatemala. Tan rápido, le dije yo. Tan rápido. Sí, ellos quieren entrar en el mes de julio. Bueno, organicemos el evento. Y lo volví a organizar. Ya con la gente, con alguna información, los hermanos volvieron a llegar y allí me dieron la otra parte del pastel, les digo yo. Porque la primera vez solo me dejaron picado. Ya. Y yo tuve que ir entendiendo algunas cosas en el camino. Y cuando ellos llegaron en julio, me dieron la otra parte, me dijeron: esto es esto y esto y esto y esto. Y me plantearon todo ya de otra manera. Y entonces terminé de entender esta verdad. Y ellos me pidieron y me dice: hemos orado. Hay mucha gente en Corea orando por usted. Hay mucha gente que está orando por su vida. Hemos entendido que usted es el discípulo para abrir Latinoamérica. Y hay mucha gente orando por usted. En sus teléfonos celulares tienen su foto y están orando por usted. Están pidiendo que Dios lo use. Y yo dije, cuando ellos me preguntaron: ¿de verdad nos puedes ayudar con abrir Latinoamérica? Yo les dije sí, no sabía qué me estaba metiendo, pero les dije que sí. Yo tengo un problema, yo le creo a Dios. Y cuando Dios me habla, yo me meto a problemas. Así que me metí y les dije a ellos: sí, yo les abro naciones. Yo he visitado 17 naciones y tengo amigos ahí creyendo que eso era así. Ya, porque no había entendido totalmente todo. Y les dije: sí, yo les abro las naciones. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos de que yo iba a empezar a manejar el horario para ir a entrar a algunas naciones de Centroamérica. Así fue como empieza todo este movimiento. Pero aprendí algo importante. Aprendí que esto no funciona sin oración. Que esto es muy importante tenerlo en oración. Y empecé a orar de manera específica, con títulos específicos de oración para la evangelización mundial. Y hasta el día de hoy sigo orando por 5 cosas específicamente. Cada vez que oro, cada vez que entro a un lugar, cada vez que me siento en un lugar, cada vez que puedo ir a algún lugar nuevo, estoy orando por esas 5 cosas. Esas 5 cosas las tengo grabadas y metidas en mi mente y en mi corazón. Y una de ellas es: Señor, que suceda la evangelización mundial en toda Latinoamérica. Señor, que podamos encontrar los discípulos en cada nación de Latinoamérica. Así que he estado ya orando por ustedes también. Ya, Señor, danos los remanentes de este tiempo para que suceda la evangelización mundial en el mundo. Señor, que podamos encontrar a esos remanentes que tú ya tienes preparados. Empecé a orar de esa manera. Así empecé a escribir materiales, porque me di cuenta que la iglesia no estaba evangelizando. Entonces empecé a escribir materiales: ¿por qué debemos evangelizar? Y empecé a compartirlos semanalmente con la gente que hace evangelismo. Y ellos empezaron a entender algo de todo esto. Fue así como entramos a Nicaragua ese año. Y de verdad tuvimos que caminar 18 horas en bus. Y fue una travesía muy dura.
llegar a Nicaragua. Y llegamos a Nicaragua y los hermanos que nos recibieron, me había comunicado con alguno de ellos antes, y nos recibió un hermano y nos dijo: hermanos, ya les tenemos el hospedaje, no se preocupen, ya está aquí. Así que nos llevaron a un hospedaje, pero ese hospedaje era de ratos. Y ahí nos metieron. Y cuando yo vi las habitaciones, no sé cómo le llaman aquí, algo así. Sí, las habitaciones. Y yo vi la cara del pastor Cho y de todos sus equipos, como que entraban a las habitaciones y se salían así. Y entonces yo le dije a Mu, si quieren nos vamos a otro lugar. Y entonces el pastor Cho dijo: no, porque esto es lo que la iglesia nos puede dar. Y mi gente tiene que aprender que esto es también la evangelización mundial. Así que nos quedamos ahí, hermano. De verdad no le deseo eso a nadie. Fuimos a varios lugares de Nicaragua y no encontrábamos al discípulo. Hasta el último día, a la última hora, se reunieron los hermanos y encontramos al discípulo. Así que ellos fueron a El Salvador conmigo y regresaron a Nicaragua para hablar con el discípulo. Otras 18 horas de viaje en bus. Y así fue como se empezó a abrir tanto Nicaragua como El Salvador. En El Salvador pasó un tiempo, ¿ya? Y así empezó todo este movimiento, pero algo estaba pasando en Guatemala. Yo regresé después de acompañarlos a ellos y me encontré con que la iglesia no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Nosotros estamos pagando la construcción del templo. Pagamos como unos 35,000 pesos mensuales en esa construcción. Y de verdad a mí me preocupó ver que algunas familias ya no estaban. Y entonces yo tuve que tomar una decisión trascendental en ese momento. Porque te puedes llegar a acomodar y te puedes llegar a volver dependiente de la gente. O tienes otra alternativa: confiar totalmente en que Jesús el Cristo proveerá todo. Pues yo sé que aquí hay pastores y que ya pensaron en eso, porque uno de pastor es lo primero que piensa, ¿verdad? Y entonces ¿cómo voy a hacer ese cambio? ¿Cómo voy a predicar ahora? Si solo de Cristo tengo que predicar, ¿cómo lo voy a hacer? Empieza un momento donde hay un momento de transición, donde tienes que pensar verdaderamente qué es lo que tiene el valor eterno y qué es lo que tiene un valor terrenal únicamente. Así que tomé la decisión de seguir adelante. Y le dije a la congregación: hermano, yo por muchos años, ustedes han estado conmigo, pero perdónenme, yo no estaba predicando, aunque predicaba Biblia, yo no estaba predicando el mensaje central de la Biblia. Y yo tengo dos alternativas, tengo solamente dos alternativas: o lo sigo engañando a usted, o le enseño la verdad. Entonces, si usted quiere continuar acá, yo me comprometo a enseñarle que Jesús es el Cristo y que es la verdad de toda la Biblia. Y si usted cree que no tiene que seguir conmigo, también lo bendigo. Tuve que llegar a ese punto. Uno de mis principales líderes se salió, queriendo provocar lo que siempre se provoca en todos los lugares, ¿verdad? Sí. Pero había gente que ya estaba entendiendo este mensaje. Entonces decidieron quedarse y seguir oyendo y seguir escuchando. Yo tuve que hacer modificaciones, como por ejemplo empezar a trasladar esta palabra. Tenemos 3 momentos en la semana: el momento de la oración el día martes, el jueves, que es la enseñanza, y el domingo, que es la palabra del púlpito.
Y entonces, ¿qué tenía que predicar en cada uno de esos lugares? Solo un mensaje: Jesús es el Cristo. Así que empezamos a cambiar nuestra forma de orar. Ya no oramos como orábamos antes. Ahora oramos diferente. Oramos porque suceda la evangelización mundial. Oramos para que Dios use nuestras vidas para la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque Hechos 1, 4, 8, 11 nos enseña algo, que los 120 se reunían para orar, para orar, para orar. Y yo estoy seguro que no oraban para que Dios le diera un carro nuevo, para que Dios le diera la respuesta que tenían de su necesidad. No oraban, oraban una sola cosa: Señor, que se cumpla tu voluntad, que se cumpla tu promesa, que venga el Espíritu Santo, que podamos hacer la evangelización mundial. Así que cambiamos nuestra oración. De verdad, ya no oramos como antes. Hemos cambiado nuestra forma de orar. Ahora estamos orando para que suceda la evangelización mundial. Estamos orando para que Dios use nuestra vida para la evangelización mundial. Y todo es en base a eso. Y que el mundo conozca que Jesús es el Cristo. Esos cambios empezaron a producirse. El día de la enseñanza empecé a trasladar todo lo que los hermanos coreanos nos han dado para fortalecer la vida de fe de la gente. Y el día domingo yo entendí algo: había que trasladar la palabra del púlpito, porque cuando ellos vinieron la primera vez y decían: es que la palabra del púlpito y la palabra del púlpito, y yo me quedaba en blanco, yo no entendía nada. Hasta después pude entender que la palabra del púlpito es la que se da el domingo, y que es cuando llega la mayor cantidad de gente, y que la gente anda buscando respuestas del trono de Dios. Todas las respuestas que la gente necesita están en el trono de Dios, y solo pueden bajar a través de Cristo y la palabra del púlpito. Y entonces ahí la gente recibe respuestas. Entonces le enseñé a la gente a que empezara a orar para que las palabras, las respuestas de Dios vinieran a través de la palabra del púlpito. Y el domingo empecé a cambiar el mensaje. Y llevo ya, de verdad, más de un año de estar predicando que Jesús es el Cristo. Ya, solo Jesús es el Cristo. Ya, llevo un año solo sobre ese mensaje, Y cada vez encuentro mayor profundidad en esa palabra. Pero empezaron a suceder movimientos de la palabra en las casas. Gente que yo nunca había oído que evangelizara, empezó a evangelizar. Gente que de verdad yo nunca creí que pudiera evangelizar. Yo dije: esta hermana no puede, pero es una de las hermanas que Dios más usa. Y empezaron a evangelizar con esta palabra. Y empezaron a suceder movimientos de la palabra en casas. Las familias se empezaron a convertir. Empezamos a ver movimientos de la palabra en los lugares de trabajo. Personas que tienen empresa reúnen a sus empleados y alguien llega una vez a la semana y les da la palabra. Les empezaron a comprar Biblias a sus empleados. Eso empezó a suceder. Ya, por donde si abriera una puerta, empezamos a ver cómo la palabra empezaba a correr. Así fue como termina el 2014. Y concluyo con una oportunidad de ir a Mozambique, África. Y fui por situación de trabajo. Pero también fui con el propósito de abrir la palabra en Mozambique. Así que antes de llegar le hablé a los hermanos y les dije: yo quiero ir a predicar a las iglesias de ustedes. Y me dijeron sí. Y cuando llegué a Mozambique se me abrió también el lugar de la predicación. ¿Y sabe qué mensaje fui a dar? Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Ese fue el mensaje que llevé a Mozambique. Y todos decían: pero este mensaje nunca lo hemos oído. Nunca lo hemos oído. En Mozambique se habla portugués.
Y ¿sabe qué hizo Dios? Me encontré en portugués a un traductor guatemalteco, un misionero que Dios tiene ahí, y yo no lo conocía. Y en el camino me dice, hay un guatemalteco aquí, ¿por qué no me lo presenta? Y cuando me dice, yo soy de la capital y estoy aquí hace 7 años. Y entonces yo dije, Dios me está permitiendo encontrar quien me traduzca acá, porque Dios pone todo. Así que Él tradujo las predicaciones para Mozambique. 2 pastores se interesaron por la palabra, y en el día que nos toque entrar a Mozambique, ya está listo el terreno. Amén. Pasé a Roma, pedí hacer escala en Roma, con una sola intención: conocer el lugar donde Pablo pasó sus últimos días. Y entonces llegué a Roma y empecé a salir a las calles y empecé a preguntar, aquí fue donde vivió el apóstol Pablo, ustedes lo saben. Nadie lo sabía. Mire, Ale, ¿usted sabe dónde puedo encontrar ese lugar histórico donde el apóstol Pablo pasó sus últimos días? Nadie sabía. Entonces me puse a buscar las iglesias y me encontré con la primera, un gran edificio, y estaba cerrado y solo tenía un rótulo: lo esperamos el domingo a nuestro único servicio de semana. Una vez a la semana se reúne la iglesia. Y cerrado. Me fui a otra y había otro rótulo y decía, lo invitamos a nuestros conciertos de jazz, pero no mencionaban nada de la iglesia. Busqué una tercera todavía y no la pude encontrar. Eso es en Roma. Y entonces entendí que Dios me estaba hablando. Regresé a mi hotel y me puse de rodillas y le dije, Señor, aquí en Roma estuvo el apóstol Pablo. Aquí se escribió parte del libro de los Hechos. Yo solo te quiero pedir que uses mi vida para que el movimiento de los Hechos de los Apóstoles se continúe escribiendo en este tiempo a través de nosotros. Y oré al Señor. Y en la Biblia encontré algo en el libro de Romanos. El deseo del apóstol Pablo era ir a Roma, a España. Ya, no es clara la Biblia si dice si llegó o no llegó, pero él dice cuando venga de España. Solo voy a entregar esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén y voy para España. Y la ofrenda fue entregada, aunque no se registra en el libro de los Hechos si llegó o no llegó a España. Pero algo que es importante es que nosotros recibimos el Evangelio en este idioma, en el idioma español. ¿Y por qué terminó el último movimiento de la palabra del libro de los Hechos en España? ¿Por qué se menciona España en el libro de los Hechos? ¿Por qué? Y yo decía, Señor, ¿por qué? Y es que verdaderamente el tiempo de Europa ya pasó, el tiempo de Norteamérica ya pasó, el tiempo de los latinos es ahora. Ese es el tiempo de Latinoamérica, de llevar la palabra de Dios de nuevo, de vuelta a todas las naciones de la tierra. Entendamos esto, este es nuestro tiempo. El tiempo del movimiento africano está terminando. El tiempo del movimiento asiático también está terminando. Fui a Corea después y me fui a dar cuenta que la iglesia está sucumbiendo, que la iglesia está tambaleando. A mí Dios me habla a través de problemas en mi cuerpo. ¿Y sabe qué me pasó en Corea? Me dio la chikungunya. Y los hermanos se preocuparon mucho. Ya. Y yo le digo, Señor, ¿por qué me dio aquí? Si me cuidé tanto para que no me diera en este viaje, ¿por qué me dio aquí? Y el Espíritu empieza a hablar a mi corazón y me dice, porque estoy sacudiendo las estructuras de la iglesia coreana. Estoy sacudiendo las estructuras de la iglesia coreana. Yo no sabía nada de lo que está pasando allá. No me interesa.
solo me interesa predicar a Cristo. Pero eso fue lo que Dios me dijo. Entonces, puedo entender algo. El tiempo de Latinoamérica, mis amados hermanos, es este. Es este. Téngalo claro. Es este. Y en los próximos 10 años, usted va a ver levantarse el movimiento evangelístico más grande de toda la historia en Latinoamérica. Porque tenemos que regresar a predicar que Jesús es el Cristo. Aún a Jerusalén deben reconocer que Jesús es el Cristo. Así es que yo lo entiendo como que Dios lo abrió desde Jerusalén al mundo, pero ahora se contrae hacia Jerusalén. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer la evangelización mundial. Así concluye el 2014. Y en el 2015 es que yo voy al viaje a Corea y estoy predicando allá con los hermanos. Me impresionó algo. Su iglesia no es de multitudes. Ellos no tienen grandes multitudes. ¿Sabe que sí tienen? El corazón para hacer la evangelización mundial. Eso sí lo tienen bien claro. Aquí hay muchas iglesias que tienen multitudes, pero no están haciendo la evangelización mundial. Y tienen todo el recurso para hacerlo, pero no lo están haciendo. Después de regresar de Corea, yo vine más comprometido. Así que entramos a El Salvador, entramos a Costa Rica, ellos siguieron entrando a Panamá, a Colombia, y se fueron encontrando otros discípulos. A nosotros nos tocó ir a Belice, y entramos a Belice a predicar este mismo mensaje también. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Y los movimientos de la palabra se siguen dando. Y se siguen dando. Es algo que llega un momento en que ya no lo puedes detener. Es más, ni lo puedes controlar. O sea, sucede naturalmente. La gente llega a un punto donde entiende que verdaderamente la razón por la cual está aquí en la tierra es hacer la evangelización mundial. Así que buscan hacer la evangelización mundial en cualquier lado, donde puedan, en el momento que se pueda, donde se abra una puerta. Están llevando la palabra. Yo no necesito tener reportes semanales para saber si se está haciendo. Se está haciendo. No necesito controlarlo. No es otra estrategia más, no es un método más. No, de verdad no. Esto es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Sucede espontáneamente, naturalmente, de casa en casa y en los templos, casa por casa y en los templos se empieza a predicar que Jesús es el Cristo, no hay otro mensaje. Y entonces no puede detenerlo. Empieza a irradiarse de esa manera. Así que a principios del 2015 de este año tuvimos el primer seminario con 9 países presentes allá en Guatemala. Y de verdad nuestra congregación se involucra de una manera muy especial. Nos encargamos de darle la atención a los hermanos que llegan. Y lo hacemos con todo nuestro amor y la gente se ha involucrado de una manera pero muy especial. Es un evento que requiere mucho recurso. Nosotros hicimos números. De verdad es bastante dinero. Pero igual no sabemos cómo. Pero Dios, cuando te alineas a su voluntad, Dios provee todo. Dios lo provee. Entonces yo ya no me tengo que preocupar. Sencillamente tengo que seguir alineado a hacer la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Y todo lo demás va a venir. De verdad, hermanos. Miren, recibimos ofrenda del Salvador. ¿Y cómo?
Es que se abrió una familia, una persona recibió, yo fui a su casa a almorzar y le compartí el mensaje, y esta mujer dice: déjenme los materiales, pastor, yo voy a abrir mi movimiento de la palabra, y empieza a reunir a mujeres en El Salvador, en una casa, y allí empieza ella a predicar. Y le contamos del evento de febrero, dice: nosotros queremos sembrar, y siembra así. Entonces Dios va a proveer todo. Por eso el problema ya no es problema. Si lo económico te preocupa, y yo te puedo dar testimonio que de verdad también se soluciona. Sí, porque a veces eso es lo que detiene la evangelización mundial, cuando no podemos creer lo que la palabra del Señor dice. Hemos estado trabajando con vigilias mensuales. Tenemos vigilias de 9 de la noche hasta 1 de la mañana, y enseñamos y oramos. Enseñamos que Jesús es de Cristo y oramos para que suceda la evangelización mundial, ¿ya? A eso llegamos, a vigilar, ¿ya? Pero orando y recibiendo la palabra. Entonces la gente ha entendido el mensaje. Muchos no pueden en el día, y entonces llegan a la vigilia y están ahí y oyen la palabra y reciben la palabra. Y de verdad, la palabra está produciendo frutos. Continúo con la enseñanza semanal todos los jueves. Todos los jueves estoy enseñando, y traslado la palabra por la radio que abrimos también. También el domingo con la palabra del púlpito. Tenemos 2 servicios y trasladamos el mismo mensaje. Las lecciones para el movimiento de la palabra las estamos predicando en radios locales. Estamos en 2 radios ahora, más la nuestra, que es vía internet, y estamos predicando los mensajes. Las 21 lecciones, las 33 lecciones, las seguimos predicando, y la gente verdaderamente se está interesando en conocer más la palabra. Y yo no he hecho nada, son hermanos que se levantaron y dijeron: hermano, ¿qué tal si abrimos un programa? Éntrele, ¿ya? Hágalo, no se detenga. Y así empezaron, y luego se abrió otra radio cerca de la capital, y entonces ellos viajan una vez a la semana a predicar esa radio. Así se va abriendo, empieza a suceder el movimiento de la palabra. Hay que aprovechar todos los recursos que se abran para seguir predicando. Los movimientos de la palabra en escuelas nos mandan a llamar para que llevemos esta palabra a grupos de estudiantes, a padres de familia. De verdad, así está sucediendo en los lugares de trabajo, en casa. Nos llaman de iglesias también para que vayamos a enseñar esta palabra. Acá recientemente hubo elecciones en Guatemala, y de 3 lugares me mandaron a llamar políticos, ya, que fuera a predicarles. ¿Y qué creen que fui a predicar en los políticos? Ya, separados de Dios, políticos no van a hacer nada. El problema más grande de la sociedad que van a dirigir es que están separados de Dios. Y a los políticos les dije: separados de Dios no pueden tener éxito, no pueden hacer nada. Y los políticos oyeron el mensaje, porque ese mensaje lo necesita cualquier persona. Cualquier persona, de verdad, este mensaje cabe en cualquier continente del mundo, cabe en cualquier ciudad del mundo, cabe en cualquier familia del mundo, cabe en cualquier comunidad del mundo, cabe en cualquier aldea del mundo, cabe en cualquier élite social del mundo, cabe en cualquier grupo. Las tribus, las lenguas, las naciones deben conocer que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje. Ahora nos estamos preparando para entrar a una etnia, que es la etnia quechí, donde vamos a empezar a traducir los materiales también, porque la proclama angélica que está en la palabra, en el libro de Apocalipsis, el ángel que sale a declarar, que trae el evangelio eterno, la buena nueva eterna, ¿ya? Y dice: este es el evangelio eterno que debe ser predicado en toda tribu, lengua, nación, pueblo, sobre toda la tierra. Es una proclama angélica, porque ha llegado el tiempo de que el juez tome su lugar. Él es el Cristo. Mis amados hermanos, yo me emociono ya
y me apasiona hablar de Cristo. Toda mi vida, por el resto de mi día, será hablar del Cristo, del bendito Hijo del Dios viviente. Toda mi vida, toda mi pasión, toda mi fuerza, todo lo que yo soy es para Él, porque ese es el único mensaje que puede salvar a toda la humanidad. Me cansé de entretener gente. Había gente que llegaba a oír mi mensaje al templo porque le gustaban mis reflexiones, le gustaban mis temáticas y me llegaban a escuchar, y en la calle me saludaban: Pastor Mario, qué bonito estuvo su prédica del domingo. Y usted va conmigo, le digo yo. No, yo soy católico, pero lo voy a oír, me dice. Y entonces me cansé de entretener gente. Ahora que predico sobre el Cristo ya no llegaron. Pero de verdad encontré el mensaje que el mundo necesita. Así que el movimiento de la palabra se sigue dando en Guatemala, y como consecuencia de eso, también en este año tuvimos ya la incursión del misionero Mu para hacer la evangelización mundial también en Guatemala. Él está radicando ahora allá y ha sido de gran bendición también tenerlo en nuestra congregación. Hemos empezado organizando grupos que se van a encargar de cada uno de los departamentos de Guatemala. Hemos organizado este primer año 8 grupos para que cada grupo vaya a un departamento de Guatemala y se haga cargo de ese departamento de Guatemala. Ya hemos entrado a 5 de ellos. Los grupos han ido y hemos encontrado unos 5 discípulos ya con esta misma palabra. Y empezamos a hacer la evangelización mundial a nivel nacional. Eso es lo que ya empezó a suceder en Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa, Xochitepeques, Guatemala, Retauleu, Escuintla. Son departamentos que ya empezamos a entrar. Ya empezamos a entrar y estamos predicando, y de verdad la palabra llega y la gente la recibe. No vamos a pedir dinero, no vamos a vender el mensaje, no queremos nada, nosotros pagamos todo. Solo queremos que reciban el mensaje. Y de verdad, yo he venido a Querétaro, no quiero nada de ustedes, solo quiero que reciban el mensaje. Y que este mensaje salve a Querétaro y salve México verdaderamente. Porque de verdad, hermanos, ¿para qué estamos sobre la tierra? No es fácil hacer ese cambio, más cuando tenemos conceptos teológicos bien marcados, ¿sí? O prácticas litúrgicas bien establecidas. Pero al final todo eso es basura comparado con el evangelio original de que Jesús es el Cristo. Nos hemos encontrado con congregaciones que los pastores, aunque oyen el mensaje, no se les revela Cristo. Pero encontramos que en su liderazgo hay gente que está entendiendo la palabra. Antes de venirme me dijeron: pastor, ¿qué hacemos? El pastor en tal lugar nos llamó, dice que sus líderes se reunieron y le dijeron que ellos ya no querían seguir oyendo otro tipo de palabra y que volviéramos a entrar, porque ellos se quieren seguir aprendiendo de que Jesús es el Cristo. ¿Qué hacemos?, me dicen. Bueno, les dije yo, aquí el pastor tiene 2 opciones, ¿verdad? Porque la palabra confronta. Y la gente necesita esa palabra. La necesita porque está muriendo. Algunos de los resultados que hemos visto, muchas conversiones han sucedido. Y les vuelvo a explicar, no es que vayan ahí con nosotros, no.
No, no buscamos eso. Buscamos que la evangelización mundial suceda. También, como resultado de esto, nosotros habíamos establecido 10 iglesias antes de haber empezado con este movimiento. Y yo detuve la plantación de más iglesias. Pero, ahora que regrese, estoy nombrando ya a los primeros obreros para el primer campo que ya tiene esta palabra. Y va a ser dentro de poco tiempo la primera iglesia, porque la gente está llegando. Es una familia que abrió su casa y se está agregando gente a oír esta palabra. Así que de hoy en adelante no me tengo que preocupar por plantar más iglesias. El Espíritu Santo va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Y va a despertar a los discípulos, ya, para que ellos trasladen la palabra. Y entonces las iglesias van a empezar a suceder. Eso es así como sucede. Así sucedió en el libro de los Hechos. Y así va a suceder ahora también. Por eso, cuando hablamos de evangelización mundial, no estamos hablando de iglesia crecimiento. No estamos hablando de evangelismo estratégico. No estamos hablando de grupos celulares. No estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando de estrategias humanas. Estamos hablando de lo que la Biblia enseña. Y eso, cuando hagamos eso, va a suceder la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque en la Biblia está el mensaje del evangelio original y está también el evangelismo de la Biblia. Si unimos esas dos cosas, no queda otra cosa que la evangelización mundial suceda y que Mateo 24:14 se cumpla, sencillamente. Y en eso hemos enfocado nuestra vida. También hemos visto sanidades. Estas son como cosas secundarias que vienen por la palabra y suceden. De verdad suceden. Y están sucediendo. Hemos visto como los empresarios también han empezado a entender el mensaje y han empezado a respaldar el movimiento de la evangelización mundial. Recientemente tuvimos a un empresario coreano que les fue a hablar a los empresarios de ahí de la congregación, y yo dije, bueno, van a venir unos 5 tal vez. No, llegaron como 25 empresarios ya. Y entonces el hermano coreano le dice, ¿ustedes qué vienen a buscar? ¿Que yo les diga que vamos a hacer negocios? Pero antes de eso les voy a hablar, ¿para qué vamos a hacer negocios? Y les habló de que cualquier negocio es para hacer la evangelización mundial. Como resultado de eso, se unieron unos empresarios y me dijeron, pastor, ¿verdad que cuando los coreanos vienen no tenemos cómo trasladarlos? No, necesitamos comprar un bus. Bueno, entonces abramos una cuenta y vamos a empezar a depositar ahí, porque ese bus lo necesitamos para la evangelización mundial. Así que ya empezaron a activarse. Ya. Estaba yo esperando una respuesta de Dios para venir a Querétaro. Y se abrió un gimnasio de una hermana. Y el primer día, en la noche, llega y me dice, pastor, aquí está la primicia para la evangelización mundial. Era mi boleto para venir acá. Así que no me preocupo. Si Dios quiere que venga, vengo y provee. Y si Dios no quiere que vaya a León, más adelante será. ¿Verdad? Será más adelante. Pero vamos a ir también. Es su momento. Dios va a proveer. Entonces no me preocupa eso. De verdad, no me preocupa nada de eso. Estoy claro que el respaldo viene de Dios. Y el respaldo en todo sentido cuando estamos alineados a hacer la voluntad de Dios. Empecé a ver que la gente empezó a abrir su mente para entender esta palabra. Y de verdad, ahora ya no tienen problemas. Ya no tienen problemas. Que viene esto. Es que Jesús es el Cristo, dice. Jesús es el Cristo. Entonces, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Cristo. ¿Usted cree esa palabra? ¿Ya se puede morir hoy entonces? Pero hay gente que dice que no. No, ¿cómo? Reprendo esa palabra que el pastor está ahí. No, yo no le estoy diciendo que ya se va a morir. Solo le estoy preguntando que si está seguro a dónde va si muere hoy. Y si está seguro, no es problema, aún la muerte.
Si vivimos, para Dios vivimos, hermano. Y si morimos, igual, para Dios morimos. Ya, yo le hago una pregunta. ¿Usted aguantaría un día sin comer? No se muere, ¿verdad? ¿De verdad lo aguanta? Es la pregunta que yo le hice a los discípulos de allá de Guatemala. ¿Aguantarían ustedes un día sin comer? ¿No se muere? Ah, bueno. Y si aguanta el pastor Roberto, aguantamos todos. ¿Aguantaría 2 días sin comer? ¿Aguantaría 2 días? Allá no todos dijeron amén, ¿verdad? Sí. ¿Y 3? Entonces usted ya está listo para hacer la evangelización mundial. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno viaja, lo primero que piensa, ¿y qué voy a comer? ¿Y cuánto me va a costar? No te preocupes de eso. Fuimos a El Salvador. Yo le dije a los hermanos, ¿cuántos quieren ir a El Salvador? ¿Pueden aguantar un día? Sí, me dijeron. 2 días, sí. 3 días, sí. Entonces sí podemos ir a El Salvador. Vamos, ya. Y nos llevamos un bus, y nos llevamos 2 vehículos más, y fuimos a El Salvador, 25 personas, a hacer la evangelización mundial a El Salvador. Y yo les dije a los hermanos, si tenemos comida, comemos, y si no tenemos, no comemos. Y así nos fuimos. Si no tenemos, ayunamos. Y no nos vamos a morir. Es más, ayunaremos y oraremos para que suceda la evangelización mundial. Y nos fuimos. Y viera, algunos hasta más gorditos regresaron. Porque tuvimos comida suficiente. Es que así es. Así es. Entonces, que las corrientes del mundo no te detengan en hacer la evangelización mundial. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que hagamos la voluntad del Padre. Así que los discípulos de allá abrieron ya su mente y tienen la conclusión de fe totalmente, ya, de que Jesús es el Cristo. Yo entiendo que hay 4 niveles en esta revelación. El primero es cuando uno recibe esta palabra y lo choquea. Yo he estado oyendo testimonios que no pudieron dormir. Pero eso pasa en todas las naciones. No se puede dormir. ¿Sabe por qué? Porque estamos orando para que el Espíritu Santo no lo deje dormir, ¿ya? Y que se le revele el Cristo, ¿ya? Y que se le revele el Cristo verdaderamente. Por eso es que usted no ha podido dormir, ¿ya? Entonces el primer nivel es que usted reciba esta palabra. El segundo es que verdaderamente la comprenda, que la pueda comprender, que la pueda entender. El tercero es que la llegue a creer. Y el cuarto es que viva para hacer la evangelización mundial. Por eso Pablo decía, hasta ahora sufro dolores de parto por causa de ustedes, hasta que Cristo sea formado totalmente en ustedes. Así estoy yo por Latinoamérica. Estoy sufriendo dolores de parto por cada nación, hasta que Cristo sea formado en cada uno de los discípulos que se están levantando. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que hay que tener la revelación, pero hay que entender que esto también es un proceso. Hemos colocado el mensaje de la salvación en un tratado evangelístico, y es el que nuestros discípulos están usando para compartir la palabra. Y cuando se abre una persona, entonces se le dan los otros temas. Pero tenemos un tratado con este mensaje. Abrimos este año, en el mes de julio, la radio Jiré, que es la voz de la evangelización mundial. Usted la puede sintonizar, ¿ya? Yo estoy compartiendo este mensaje los días jueves, 7:30 de la noche. Usted puede oír ahí este mensaje. Entre a www.unored.com y ahí busque Estéreo Jiré, y ahí está el mensaje. Está www.cristo24.net, donde también están todos los mensajes.
Si usted quiere ahondar en esta palabra, búsquelos ahí, ahí están. Pero la radio está llegando y estoy predicando en vivo el jueves y el día domingo. En los dos mensajes sale el mensaje. Y entonces lo que acaba de suceder es que nos empiezan a llamar de Arauca y nos dicen: pastor, estamos oyendo el mensaje de la evangelización mundial. Y una hermana se fue para España por situaciones laborales y de ahí nos llama y nos dice: hermano, reuní a un grupo de mujeres y todos los domingos oímos su mensaje. Ya está llegando la palabra de Dios, el mensaje de que Jesús es el Cristo. Hemos empezado a ver cómo Dios empieza a mover miembros de la congregación. Reciente, hoy que venía para acá, 2 hermanos, una pareja, iba para Los Ángeles y me dicen: hermano, dígame a dónde vamos a ir ahora, si este mensaje no lo tienen las iglesias, es un problema. Entonces les dije: no, es que ustedes no tienen que ir a ningún lugar, ustedes tienen que empezar en un hogar a compartir esta palabra en Los Ángeles. Así que dentro de muy poco tal vez estaremos por allá compartiendo el mismo mensaje. Y así es, entiéndalo, es algo que Dios hace. No lo hacemos nosotros, no lo programamos nosotros, es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Y si Dios está moviendo miembros para España, para Los Ángeles, para otro lugar, es porque Dios quiere que continuemos extendiendo este mensaje de que Cristo viene pronto y que hay que hacer la evangelización mundial. Así que hay que lograr que los discípulos tengan esa revelación. Y si son movidos para otro lado, no tienen otra alternativa que empezar a predicar en ese nuevo lugar que Jesús es el Cristo. Eso es lo que va a pasar. Imagínense cuántos van a empezar a salir y a dónde van a ir. Es así como sucedió en el libro de los Hechos. Por donde quiera que iban, predicaban el único mensaje de que Jesús es el Cristo. Y entonces es lo que tiene que pasar. Estuve en Soyapango, El Salvador, y ahí me fui a encontrar con un rótulo ahí que decía: evangelización mundial. Y el pastor no entendió bien el mensaje, pero su congregación ya lo tiene. Y entonces me dijeron: pastor, ¿quiere predicar? Y yo le dije: no, yo no quiero predicar, yo no vine a predicar. Ya iban unos 2 pastores conmigo, ellos pueden predicar. No, predique usted. Si usted quiere que yo me pare enfrente, me debe dar como 1 hora y media, le dije yo, porque lo que le voy a enseñar necesitamos ese tiempo. Entonces vamos a hacer un cambio en el horario. Y cambiaron el horario. Yo prediqué casi 3 horas. Y después de 3 horas le digo: ¿quieren que continúe enseñando? ¡Amén! La gente estaba recibiendo la palabra, hermano. Así es como esto funciona. Es el Espíritu Santo el que lo va haciendo. No somos nosotros. Es más, podemos reposar en Dios. Ya, el ministerio no es una carga. Oímos a un pastor de Nicaragua que decía: se me habían terminado todos mis temas de predicación, ya no sabía ni de qué predicar, así que empecé a predicar el chisme entre los hermanos. ¿Verdad? Pero ahora he entendido que este es el mensaje eterno. Y de verdad, cuando no tienes esta revelación, aún el ministerio puede ser una carga. Se vuelve una carga. Estoy concluyendo la estructuración de mi tesis doctoral, que va a quedar como un legado para este movimiento en español. Estará terminándose en el mes de enero. Queremos dejar un legado para que la gente conozca que Jesús es el Cristo. Así que todo lo que estoy haciendo, todo lo que seguiré haciendo por el resto de mi vida, tiene una sola razón: que el mundo conozca que Jesús es el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Y hoy estoy en Querétaro. Y mañana estoy en Guatemala. ¿Y qué me toca predicar? Lo mismo. Lo mismo. El único mensaje. Y no me aburro. No me confundo. No me la complico. Sencillamente sigo creyendo que Jesús es el Cristo y que en Él ya se resolvió todo. Y eso seguiré predicando. En enero tenemos programada la primera cumbre Latinoamérica para la evangelización mundial y va a ser con nosotros. Ya. Yo no pedí eso, los hermanos lo decidieron. Les gusta ir a comer iguana a Guatemala, por eso. Y entonces quieren hacer la cumbre allá. Y ayer me estaban diciendo que esperamos como más o menos unas 60, 70 personas de todos los países para esta cumbre. Me hablaron de los pastores, pero me hablaron que de plano los pastores van a llevar a sus esposas, ¿verdad? Y a algunos de sus líderes. Entonces parece ser que va a ser una cumbre donde va a llegar bastante gente, pero igual no nos preocupamos, ahí estaremos. Pero esto nadie lo va a detener, nadie. Y en 5 años nuestra meta es que toda Guatemala debe conocer que Jesús es el Cristo. Pero paralelo a eso, en 5 años toda Latinoamérica debe conocer que Jesús es el Cristo. Al menos ya estoy libre de Querétaro. Ya esa responsabilidad les queda a ustedes. Ya ustedes tienen que hacerse responsables delante de Dios con este mensaje, de llevar a Querétaro, a todos los lugares de Querétaro, que Jesús es el Cristo. Por eso, de verdad, quiero hablarles en esta noche de que este es un tiempo para transicionar. Es un tiempo para transicionar y para alinearnos. ¿Pero alinearnos a qué? A la voluntad del Padre, que es la evangelización mundial. Por eso Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas Israel dijo: no andaremos. Qué terrible respuesta. Dios les dijo: pregunten por el camino antiguo. Pero Israel dijo: no queremos caminar en él. Querétaro, Dios te está hablando a través de este mensaje. Puedes decir: no andaremos, o puedes decir: daremos nuestra vida por la evangelización mundial. Tú lo determinas. Nosotros solo traemos el mensaje. Este no es un tiempo, de verdad, para unificar ministerios, porque los ministerios nos han dividido como cuerpo de Cristo. Las denominaciones nos han separado, nuestras liturgias nos hacen ver distintos. Entonces no es un tiempo para unificar ministerios. No, este es un tiempo para unificar corazones de los discípulos de Jesús es el Cristo. Y hay dos cosas que hay en Latinoamérica: es la madurez para hacer la evangelización mundial y también la pasión para hacerlo. Así que la pasión por el reino y el mensaje correcto de la Biblia, el evangelio original, son dos cosas que necesitamos desarrollar. Y en todo el mundo, verdaderamente, solo Latinoamérica está preparada para lograr esto en este tiempo. Por eso la importancia de entrar a Latinoamérica. Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está llamando a los remanentes a detenerse en los caminos, a preguntar por el camino antiguo, a volver a la Biblia, al evangelio original, porque pueden haber muchas copias, pero de verdad no son lo original. Pueden ser muy similares, muy parecidas, pero no son lo original. Pregunten por el camino antiguo. Dios está llamando en este tiempo a los remanentes que Él ha preparado.
y que puedan encontrar el reposo para su alma y puedan hacer la obra de Dios. Por eso, esto es un tiempo de alineamiento y de transición. Dios me dijo que leyera Miqueas 5:7, y cuando abrí Miqueas 5:7 dice: será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor y como abundante lluvia sobre toda la hierba, y que no depende de los hombres ni espera nada de ellos. Estos son los remanentes de Dios, y son los que Dios está despertando en este tiempo. Los remanentes de este tiempo para hacer la evangelización mundial. Así que no se trata de seguir una religión o una filosofía o hacer el mayor esfuerzo humano, porque de verdad eso no es el evangelio. El evangelio, dice Romanos, que es el poder de Dios. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Acerca de Cristo. No es acerca de mi iglesia, de mi denominación, de mi postura litúrgica. No, es el evangelio, la buena noticia acerca del Cristo. Porque eso es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa debe ser la evangelización mundial. Hemos entendido en este seminario los tres grandes problemas que tiene la humanidad, que ha tenido y seguirá teniendo, y hemos entendido que hay un mensaje que lo resuelve. Entonces, el ser humano originalmente perdió la palabra, perdió el pacto. No lo perdamos una vez más. El pacto de hoy para la iglesia es la evangelización mundial. Por eso late el corazón de Dios, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos nombró embajadores de Él sobre la tierra y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para eso es que estamos sobre la tierra. Y mientras no demos a conocer este mensaje, los problemas de la humanidad van a continuar. El problema de la identidad, el problema de la idolatría, los problemas mentales, los problemas físicos, la muerte y el juicio que viene después de eso, y luego la transmisión generacional de todo este estado de muerte. Solo hay un mensaje que lo resuelve. Hay que transicionar a ese mensaje. Ahora, estoy claro como ministro de Dios que el costo de esa transición, el costo del alineamiento, muchas veces va a destruir cosas que nosotros amamos, que nosotros apreciamos. Pero de verdad, mis amados, ya si no nos alineamos, perdemos nuestro propósito en Dios. Lo perdemos. Así que somos llamados a alinearnos a la voluntad de Dios. Por eso usted va a ver que en este tiempo se van a empezar a hacer muchos cambios. Se romperán paradigmas, cambiarán estructuras denominacionales, se va a hacer una rectificación de algunos enfoques, van a romperse estrategias eclesiales que hasta ahora han estado en medio del pueblo de Dios. Usted lo va a ver. Algo va a empezar a suceder. El Espíritu Santo va a empezar a levantar en medio de los discípulos la necesidad de evangelizar el mundo. Pero algo que no es cambiable, es el único mensaje, es que Jesús es el Cristo. Eso no se puede cambiar. No se puede cambiar. Estamos en un tiempo para transicionar al orden y al propósito original de Dios. Dios nos está llamando para hacerlo. Dios nos está buscando ahora, discípulos del Cristo. Les hablo en el nombre del Señor. Dios les está hablando a ustedes. Es para ustedes este mensaje. Todo
Lo que está fuera de orden será alineado al propósito y la intención original de Dios en este tiempo. Y todo lo que no ha sido establecido en la revelación de que Jesús es el Cristo será algo insuficiente para lograr la evangelización mundial. Van a haber muchos cambios. Muchos cambios. Usted los va a empezar a ver. Pero es porque Dios está alineando a sus discípulos en esta revelación, en esta verdad. Porque el único protagonista de toda la creación sigue siendo el mismo, Jesús. Es el Cristo. Y cuando Él estuvo en la tierra, en Juan 5, 39, 40, Él les dice a los que lo seguían: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas ustedes tienen vida eterna, pero todas las Escrituras me señalan a mí. Y el versículo 40 dice: pero ustedes no quieren saber de mí. La iglesia está de esa manera ahora. Está metida en sus activismos, en sus eventos favoritos. Pero de verdad hemos olvidado cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. Así que transicionar es pasar de una condición a otra, de una etapa a otra etapa, de un lugar a otro lugar. Pero algo importante es que no tenemos que morir en la transición. Hoy estamos pasando del evangelio emocionalista, el evangelio de las subidas y las bajadas, de las caídas y levantadas, porque así está la iglesia de hoy. Nos emociona que nos pongan la mano en la cabeza y nos caemos y nos levantamos igual, o peor tal vez, pero no hemos entendido el mensaje de la Biblia. Y entonces, ¿de qué sirve que nos caigamos y que nos levantemos o que temblemos? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Hechos 1:8 lo dice: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. No vino para que nos cayéramos, no vino para que nos levantáramos, de verdad, no vino para que tembláramos. No, Él vino para darnos poder, para ser testigos de que Cristo es el único mensaje que puede salvar a toda la humanidad. Es Cristo, no hay otro mensaje. Tenemos que entender eso. Yo le llamo a esa fe la fe del Facebook. Lea los mensajes que los hermanos postean en la mañana. Estoy super mega extra bendecido, hiper mega extra bendecido. Léalos en la tarde. Estoy triste, ¿quién me ayuda? Estoy deprimido. Esa es la fe del cristiano hoy. Es la fe del Face, le digo yo. ¿Por qué? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? Iglesia, ¿quién te enseñó a errar? ¿Dónde te perdiste? De verdad, lloro cuando miro la iglesia del mundo que está perdida y no conocen este mensaje. Se conmueve mi corazón y de verdad clamo por ellos, porque hemos perdido el evangelio original. Hemos perdido el mensaje central de toda la Biblia. Colosenses 1, 16, 17 dice: porque por medio de Él, del Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación.
Pero ¿cómo está la iglesia? No puede creer esto. Él es antes de tus problemas. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de tus necesidades. Él es antes de tus circunstancias. Él es antes de todo. Y levantamos la guerra contra el enemigo y hacemos guerra espiritual, y nos levantamos y atamos al diablo, te atamos, Satanás, y en la tarde el ingrato ya anda suelto otra vez. No creemos la Biblia. No creemos la Biblia. Iglesia, ¿dónde te perdiste? No pierdas el pacto por segunda vez. Ya se perdió una primera. No tenemos que perderlo otra vez. Por eso debes entender que no importa si tienes o no tienes. Lo más importante en esta vida sigue siendo hacer la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Como el apóstol Pablo lo decía, todo lo puedo, porque he aprendido a tener y a no tener. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que está conmigo. Nos hemos metido en un activismo religioso, pero estamos alejados de Dios. No creemos la Biblia. Estamos entretenidos con nuestras doctrinas favoritas, nuestras actividades predilectas, nuestras revelaciones más recientes, y creemos que eso es el Evangelio, pero no es así. Algo se salió de orden, algo se salió de secuencia, algo está fuera. Por eso es necesario transicionar y alinearnos a la voluntad de Dios. Por eso es que ustedes se han visto confrontados con esa palabra. Tenemos en nuestros templos a un montón de evangélicos profesionales. Se graduaron de evangélicos y entonces cuestionan cualquier cosa porque se volvieron profesionales en la religión evangélica. Y nos volvimos de esa manera, en lugar de ser hijos maduros de Dios que cumplan la voluntad del Padre. Yo digo que en la gran mayoría de templos de este tiempo se pueden comparar con guarderías evangélicas, donde hay un montón de bebés que no conocen la revelación de que Jesús es el Cristo. No son multitudes. A Jesús lo seguían multitudes. Y un día las multitudes lo pararon y le dijeron: Señor, quédate con nosotros. Y muchos ministerios hoy se quedaron entreteniendo multitudes. Pero Jesús les dijo: no, tengo que ir a las otras aldeas a predicar este mensaje, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Mis amados hermanos, tenemos que revisar entonces lo que estamos haciendo, porque el evangelio original no es para hacernos sentir bien, sino es para manifestar el eterno propósito de Dios sobre la tierra. El verdadero evangelio, el evangelio original, que se fundamenta en Jesús el Cristo, porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie más puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y el único fundamento es la roca, es Cristo. No hay otro. Tenemos que regresar a la Biblia. La transición requiere cambios. Y hay algo que puede detener esos cambios.
Hemos escuchado pastores en Guatemala que nos dicen: este es el mensaje, lo entendemos, pero nuestra congregación no lo va a aceptar. Nuestro apóstol no lo va a aceptar. Nuestro profeta no lo va a aceptar. Y entonces venden su ministerio y dejan a un lado el mensaje de la verdad de Dios. Esto es lo que está sucediendo hoy. Nosotros, como discípulos del Cristo, tenemos que entender que habrá gente que solo nos va a acompañar hasta cierto punto. Porque incluso dentro de nuestras congregaciones no todos van a tener la revelación de que Jesús es el Cristo. Y entonces habrá gente que nos va a acompañar hasta ese momento. Y tal vez hasta nos darán el beso en el peor momento de nuestra vida. Pero también eso tiene que ver con esta verdad. Y debemos estar dispuestos. El peligro entonces es que no transicionemos y que nos quedemos atrapados en los sistemas religiosos que el mundo tiene hoy. Y entiende que cualquier sistema que se establezca fuera de la voluntad de Jesús el Cristo llevará a una sola cosa: a la esclavitud de Satanás nuevamente, y no a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús es el Cristo y Él no trajo una religión, no vino a establecer denominaciones. No, Jesús el Cristo vino a establecer el reino de Dios. Lamentablemente hoy seguimos pensando denominacionalmente, antes de pensar como hijos del reino. Pero por esa razón el Espíritu Santo está haciendo correr su voz por las naciones, para que los remanentes escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo te digo esta noche, Querétaro, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia de Querétaro. Te hablo a ti, nacido de nuevo. Te hablo a ti, discípulo del remanente. Te hablo a ti, que crees en Jesús el Cristo. No importa quién es tu apóstol o lo que diga tu denominación o tu profeta. Si eres un nacido de nuevo y has conocido al Cristo, el Espíritu Santo jamás te va a conducir al error. Jamás. Pero tienes que estar dispuesto a dar tu vida por esta palabra. El Espíritu Santo te guiará toda la verdad. Y no se trata de nombres o posiciones que nos puedan dar las denominaciones o los hombres que nos hagan comprar el llamado genuino del ministerio de Cristo. No, en Guatemala a mí me han reconocido como apóstol, pero de verdad yo les he dicho, prefiero ser un diácono a la manera de Esteban y no un apóstol a la manera de Judas. Porque las posiciones al final son secundarias. Aquí solo hay alguien que merece recibir toda la gloria y toda la honra, y ante quien yo doblo mi rodilla, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él, solamente a Él tenemos que tributarle la gloria. ¿Quiénes somos nosotros? De verdad, ¿quiénes somos? Siervos inútiles que tan solo hacemos lo que nos han pedido que hagamos, y a veces ni siquiera eso hacemos, cuando no tenemos la revelación de que Jesús es el Cristo. Por eso Jeremías 2:13 escribe: 2 males ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Alinearnos a la voluntad de Dios hace que volvamos a la palabra, que volvamos a la fuente del agua viva. El evangelio original hace que se restaure la imagen de Dios en nosotros,
que ahora está borrosa, está oscura. Alinearnos es volver al mensaje central de toda la Escritura, que Jesús es el Cristo. Ese mensaje que el mundo está hoy olvidando. Dios nos está llamando entonces a llevar esta palabra por todas las naciones de la tierra, porque hoy es el tiempo de alineamiento a la voluntad del Padre, y debemos aprender a tirar nuestros botes viejos y oxidados que andamos jalando, y debemos volvernos a Dios. Remanentes de Dios, remanentes del Cristo, escuchen la voz del Señor. Jeremías 42:19 dice: escuchen ustedes que forman el remanente de Judá aquí en Querétaro, escuchen ustedes, el Señor les ha dicho: no se vuelvan a Egipto, no olviden la advertencia que hoy les doy. No se queden atrapados en Egipto. Hay que dejar los cántaros que nos detienen, igual que la samaritana dejó tirado su cántaro y fue y evangelizó Sicar en un solo día. Botemos nuestros cántaros. Ponle el nombre que quieras, ponle el nombre que quieras, pero bota tus cántaros. Eres apóstol, predica a Cristo. Pablo era apóstol y decía: no puedo dejar de predicar a Cristo. Es que el apóstol ya no predica. ¿Quién dice que no? Eres profeta. Predica a Jesús el Cristo. Eres maestro. Enseña de Jesús el Cristo. Eres pastor. Igual. Amén. Aquí todos estamos en lo mismo. Jesús es el Cristo. Sí. Este es un tiempo para los discípulos de Jesús el Cristo, y es el tiempo para alinearnos a la voluntad de Dios, el volver a su palabra, volver al Evangelio, el tiempo de dejar la religión y de transicionar a la verdad y volver a la pureza de la palabra de Dios, el tiempo de volver a Jesús el Cristo. Yo quiero concluir esta noche y te quiero invitar a que te pongas de pie. Lucas capítulo 6 y versículo 46. Jesús se paró frente a aquellos que lo seguían y les dijo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? No me llamen más Señor, porque no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es la evangelización mundial. Entonces, de verdad, es Cristo nuestro Señor. Jeremías 2, 11 a 14 dice: fíjense si ha sucedido algo semejante. Fíjense, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? ¿Acaso las naciones cambian a sus dioses? Y aun cuando no son dioses, no los cambian, los siguen teniendo como dioses. Y el profeta pregunta:
de parte del Señor. Fíjense, ¿ha pasado algo así? Ninguna nación cambia a sus dioses, a pesar de que no son dioses. Pero mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rota que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació Israel en la esclavitud? Y entonces, ¿por qué lo saquean? Y entonces, ¿por qué la iglesia está débil? ¿Acaso es la iglesia una esclava del diablo? ¿Acaso es una esclava del pecado? ¿Es acaso eso? Y entonces, ¿por qué la iglesia está débil y la saquean? ¿Por qué la iglesia no tiene la verdad? Abandonado la verdad y han cavado cisternas. Por eso, deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él, porque así hallarán el descanso anhelado. Pero Israel dijo: no lo seguiremos. Y Dios dice: yo aposté centinelas para ustedes y les dije: presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron: no prestaremos atención. Querétaro, Jesús es el Cristo. Y este es el tiempo de la evangelización mundial. No nos queda otra cosa más. Jesús se paró un día frente a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste? Querétaro, Querétaro, este es el mensaje de Dios. Y solo tienes 2 alternativas: tomarlo o dejarlo. No hay otra. Que Jesús el Cristo sea conocido en Querétaro, porque ustedes son los discípulos del Cristo en ese estado de México. Que Dios los use y que toda esta nación conozca que Jesús es el Cristo. Yo quiero orar por ti esta noche. Señor, gracias por este tiempo en Querétaro. Gracias por tu palabra. He venido, Señor, a este lugar con el único propósito de pedirte que se cumpla tu horario sobre Querétaro. Que venga
tu horario sobre Querétaro. Que se cumpla tu palabra sobre este estado de México. Que los remanentes, Señor, sean levantados. Despiértalos, Señor. Espíritu Santo, que suceda tu obra en Querétaro. Aquí estamos nosotros, Señor, para hacer tu voluntad sobre Querétaro. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas. Espíritu Santo, usa nuestras vidas. Danos tu plenitud para que podamos ser testigos sobre todo este estado, Señor. Señor, que esta tierra conozca que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, oramos por esta tierra y te pedimos, oh Dios, que tu reino se establezca en este lugar. Usa estas vidas, Padre. Usa estas vidas. Señor, inquiétalos con tu Santo Espíritu. Que no estén tranquilos, Señor, hasta que se alineen a tu voluntad los discípulos tuyos en este lugar. Señor, revélateles como el Cristo. Usa nuestras vidas, oh Dios del cielo, y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla, Señor, sobre tus discípulos, para que suceda la evangelización mundial. Te bendecimos, oh Dios, y te damos a ti la gloria y te damos la honra. Espíritu Santo, encomendamos, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, a este mensaje que les puede dar, Señor del cielo, salvación y vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga esta noche.